En este video vamos a revisar esta tarea que se entrega para el 25. Como ven, pues tienen que escoger 10 ejercicios del capítulo 3 y ahorita vamos a trabajar sobre el ejercicio 26. Vamos a ver un inciso que les va a servir para que tengan una idea de cómo atacar los otros incisos. En particular, pues este es un ejercicio con una matriz de probabilidades de transición de 3×3 y nos dice que el espacio de estados es el 0, 1 y 2. Entonces vamos a resolver el inciso A, que pide calcular la probabilidad de que x2 sea igual al estado 0, x1 al estado 0, dado que se inicia en el estado 1. Esta probabilidad es parecida a lo que tienen que hacer en el inciso B, así que vamos a trabajar una solución y la solución es estándar. Los pasos que aquí usemos prácticamente son los mismos que hay que aplicar en el inciso B. Lo primero que debemos de ver es que esta probabilidad es una probabilidad condicional y el primer paso que vamos a aplicar es ver su definición. Recuerden que por definición esta probabilidad es un cociente. En el numerador vamos a encontrar la probabilidad de la intersección de x2 igual a 0, x1 igual a 0 y x0 igual a 1. En el denominador vamos a encontrar la probabilidad de que x1 sea 0, de que x0 sea 1 y prácticamente lo que hay que hacer es desarrollar la probabilidad del numerador. Esa probabilidad es la probabilidad de una trayectoria en particular que empieza en el estado 1, después en un paso van al estado 0 y después en un paso van al estado 0, o sea, se quedan en 0 en un paso. Entonces vimos una fórmula de que esta intersección se puede reescribir como la prueba de que x2 sea 0, dado que x1 es 0, por la prueba de que x1 es 0, dado que x0 es 1, y finalmente por la prueba de iniciar en el estado 1. Esa fórmula la vimos en clase y la pueden consultar en el libro. Y entonces estas probabilidades se eliminan y sustituimos las probabilidades que quedan, que son estas probabilidades de transición. Estas probabilidades de transición pues ya las vamos a conocer. Esta es la probabilidad de ir de 0 a 0. Esta en morado es la probabilidad de ir de 1 a 0. Entonces las podemos consultar a partir de la matriz de probabilidades de transición y vemos que de 0 a 0 es 0.4 y la probabilidad de ir de 1 a 0, que es esta, sería 0.3. Entonces sustituimos el primer factor es la probabilidad de ir de 0 a 0 y ya quedamos que eso es 0.4 y la otra probabilidad 0.3. Bien, entonces prácticamente nada más hay que hacer este producto, da
0.12 y entonces hay que escribir la conclusión, que la probabilidad de que x2 sea 0 y x1 sea 0 dado que x0 es 1 es igual a 0.4 por 0.3 y esto a su vez 0.12. Bueno, las técnicas que vamos a estar usando en los ejercicios de este video, todas guardan cierta similitud, así que deben de detectar las partes claves de la solución y es básicamente pues aplicar de forma adecuada la probabilidad condicional. Así terminamos este inciso. Ahora vamos a trabajar un nuevo ejercicio. Si recuerdan, durante la clase ya platicamos del ejercicio 21 al ejercicio 25. Así que ahora vamos a trabajar un inciso de este ejercicio 27. Como ven, es de nuevo una cadena de Markov con pocos estados y nos dan como información las probabilidades de iniciar tanto en 0 como en 1 igual a un medio. Nos dan esta matriz de probabilidades de transición y lo que vamos a trabajar es este inciso. Si se fijan, el inciso A es muy sencillo porque ya es la probabilidad de una trayectoria en particular. El inciso B es relativamente sencillo, puesto que hay que desarrollar la prueba condicional que está ahí y vamos a en su momento usar una prueba de la intersección vista como una prueba condicional por otra probabilidad, así que vamos a hacer este inciso D, que es el que me parece más interesante. Bueno, aquí ya tenemos la matriz de probabilidades de transición P. Si se fijan, 4 décimos, 6 décimos. Y las probabilidades de iniciar en 0 y en 1, que ambas son un medio. Aquí dejé marcados cuáles son los estados de salida con el color verde, cuáles son los estados de llegada con el color naranja. Entonces vamos a calcular la probabilidad de que x2 sea igual a 1. La idea es usar ley de la prueba total para condicionar sobre valores de, en este caso lo vamos a hacer condicionando sobre valores de x1. Y entonces, puesto que solamente hay dos estados, tenemos que calcular dos sumandos. La prueba de que x2 es 1 dado que x1 es 0, por la prueba de que x1 sea 0, más la probabilidad de que x2 sea 1, en este caso dado el otro caso, que es x0 igual a 1, en x1 igual a 1. Recuerden que estamos condicionando con respecto a los valores de x1. Y eso por la prueba de que x1 sea 1. Estas probabilidades son 4 probabilidades. Dos de ellas ya las conocemos por esta matriz de probabilidades. La voy a copiar acá para poder tenerla a la vista. Entonces, en el primer sumando tenemos dos factores. Nos dan la información de cuánto es esta probabilidad. Las voy a poner en verde, tanto esta prueba como la prueba de que x1 sea 1. Y en morado esta probabilidad, y cada una, si se fijan, pues nos dan los datos iniciales de que valen un medio. Por tanto, voy a sustituir
ese valor de un medio en ambas cantidades, y las otras cantidades que ahora quedaron en color rojo pues son simplemente probabilidades de transición en un solo paso. Bueno, esas probabilidades en verde son las probabilidades de dónde está la cadena después de un paso. Eso no lo tenemos desde el inicio. Sí lo podríamos tener si fuera x0, pero es x1, así que primero hay que calcular y lo vamos a hacer así, rápidamente, con una nueva ley de la prueba total, pero condicionando ahora con respecto a x0. Y entonces dado x0 es 1, por la prueba de que x0 sea 1. Ahora sí, en esta nueva expresión, esta cantidad es un medio y esta cantidad también es un medio. ¿Sí? Aquí está subrayado, x0 igual a 1, x0 igual a 0, ambas un medio. Ahora sí puedo usar esa información, entonces factorizo el un medio y me queda dentro de los corchetes pues estas probabilidades de transición en un paso. La primera es la prueba de ir de 0 a 0, la segunda la probabilidad de ir de 1 a 0. Y estas probabilidades pues ya las conozco. Esta que acabo de subrayar con una raya y la que está con dos rayas las voy a copiar de la matriz de probabilidades de transición. Entonces escribimos aquí un medio por 4 décimos más 9 décimos. Este 9 décimos pues es la probabilidad de ir de 1 a 0 en un paso. Y ya así finaliza este cálculo de la probabilidad de que x1 sea 0. Vamos a escribir aquí, por lo tanto, la prueba de que x1 es 0. Hacemos la operación, 4 décimos más 9 décimos, y todo eso sobre 2. Entonces lo de abajo es 10 por 2, 20, y lo de arriba es 9 más 4, 13. La probabilidad de que x1 sea 0 ya está calculada. Como solamente hay dos posibles estados, la probabilidad de que x1 sea 1 la vamos a calcular inmediatamente como el complemento. Así que va a ser 7 veinteavos. Lo pueden comprobar haciendo cuentas similares a las que acabamos de hacer, pero es válido concluir que esto es 7 veinteavos usando la información de que ambas cantidades son complementarias. Y estos serán los datos que necesitábamos para finalizar cuánto es la probabilidad de que x2 sea 1. Entonces, copiamos esta expresión con la magia del pizarrón. Para poder sustituir los datos que ahora ya conocemos. Vamos a sustituir esta probabilidad por el valor conocido ahora, que es 13 veinteavos. De la misma forma, voy a reemplazar
el valor de la probabilidad de que x1 sea 1, y en este caso vamos a escribir 7 sobre 20. Y falta ahora sustituir estas probabilidades en un paso, de transición en un paso. Entonces, esto es la probabilidad de ir de 0 a 1 en un paso, que se va a multiplicar por 13 sobre 20, más la probabilidad de ir de 1 a 1 en un paso y multiplicado por 7 sobre 20. Vemos que la probabilidad de ir de 0 a 1 es 6 décimos y de 1 a 1 un décimo. Sí, eso es la probabilidad de ir de 0 a 1. Seis décimos por 13 sobre 20 más aquí un décimo, que es la probabilidad de ir de 1 a 1, por 7 sobre 20. Y pues hacemos rápidamente este quebrado, todo sobre 200. 6 por 13, 60, 6 por 3, 18, 60 y 18, 78. Escribimos aquí el 78, más 7 por 1, 7. Así que tenemos 85 sobre 200. Por lo tanto, la probabilidad de que x2 sea 1 queda como, vamos a hacer aquí aparte una simplificación, 200 lo puedo escribir como 40 por 5 y 85 es 1, sobran 3, por 7 por 5, 35, así que 17 quintos, se van los quintos y queda 17 sobre 40. Ese es nuestro resultado de este inciso. Este inciso, el inciso D, tiene una forma parecida al inciso C, nada más que en el inciso C es la prueba de que x1 sea 0. De hecho, ya calculamos eso durante el procedimiento del inciso D, así que el inciso anterior ya va a ser fácil. Tuvimos que condicionar sobre x1, pero hay un método alterno. Si en vez de condicionar con los posibles valores de x1, ¿por qué no ahora lo intentamos condicionando sobre los valores de x0? Entonces, vamos a ver rápidamente esta posible solución alterna para el ejercicio 27, inciso D. La diferencia inicial es que ahora se va a aplicar la ley de la prueba total, pero sobre valores de x0. Entonces aquí tenemos prueba de que x0 sea 0, prueba de que x0 sea 1, esos ambos son un medio, y como estoy condicionando desde el paso 0, entonces ahora estas probabilidades no son probabilidades de transición en un paso, sino que son las probabilidades de transición en dos pasos. Esta es la prueba de ir de 0 a 1 en 2, y voy a poner 2 palomas para la prueba de ir de 1 a 1 en 2 pasos. En esta forma vamos a poder usar la fórmula de Chapman-Kolmogorov para calcular la probabilidad de ir del 0 a 1 en 2 pasos, y aquí están los dos desarrollos.
Estas dos palomas es para probabilidad de ir de 1 a 1 en 2, y esta con una paloma es la probabilidad de ir de 0 a 1 en 2 pasos. Como vuelvo a repetir, esta es una solución alterna, cualquiera de las dos es válida, esta o la primera que vimos. Y pues las cuentas aquí las están viendo para llegar al mismo resultado. ¿Sí? Pueden ver el video poco a poco las veces que lo necesiten. Ahora vamos a platicar del ejercicio 28, sea una cadena de Markov con espacio de estados 0 y 1. Aquí nos dan las pruebas iniciales y nos dan quienes, en este caso nos piden inciso A, la distribución de x1, inciso B, la distribución de x2, inciso C, distribución conjunta, y vamos a platicar un poco de cada inciso. Entonces, para el inciso A, que es calcular la distribución de x1, realmente lo que tenemos que hacer pues es calcular la probabilidad de que x1 tome los posibles valores según el espacio de estados, que son el 0 y el 1. Para hacer este cálculo, pues ya saben cómo, puesto que en el ejercicio anterior vimos el uso de la ley de la prueba total, y aquí al final, después de haber hecho las cuentas que tienen que hacer, pues deben de dejar el resultado así. Por lo tanto, esta prueba va a ser lo que dé su cálculo en caso de que y sea 0, lo que dé su cálculo en el caso de que y sea 1, y finalmente 0 en cualquier otro caso. Entonces no hay mayor problema con el inciso A. Con el inciso B, de nuevo, si les piden cuál es la distribución de x2, pues prácticamente hay que hacer lo mismo que en el inciso A, pero pues ahora en todo donde dice x1 vamos a cambiarlo por 2, ¿sí? Entonces lo borro, lo borro, lo borro, y ahora vamos a escribir, realmente lo que me piden es la prueba de que x2 sea 0, que x2 sea 1, y voy a entregar el resultado en esta forma. Recuerden, ahí de nuevo son cosas similares a lo que ya se resolvió antes, pero con nuevos datos dados por una nueva matriz de probabilidades de transición. En este inciso C se pide la conjunta, así que nos piden 4 casos. La prueba de que x1 sea 0 y al mismo tiempo x2 sea 0. Eso vamos a decirle inciso 1. Luego inciso 2, la prueba de que x1 sea 0 y x2 sea 1, que es otro caso. Y ahora cuando x1 sea 1, ahí van a ser el caso 3 y el caso 4. Prácticamente voy a reusar esto para más rápido. Y este 2 ahora lo vuelvo 1. Tomo este 2, lo coloco acá. Ahora este 1 lo coloco acá, y finalmente este 2 lo coloco aquí. Pero aquí hay un pequeño error, porque este x1 igual a 0 tiene que ser x1 igual a 1. Vamos a corregirlo. Son los casos donde x1 debe de ser 1. Entonces vamos a colocar aquí, para rápido,
rápida corrección, la prueba de que x1 sea 1 y x2 sea 1, y en este caso de abajo, la prueba de que x1 sea 1 y la prueba de que x2 sea 0. Como ven, así vamos a tener los 4 casos posibles, ¿sí? Las combinaciones posibles para x1 y x2. Así que al final, ya que hayan calculado estos 4 incisos, van a concluir, por lo tanto, la probabilidad conjunta de que x1 sea y x2 sea j va a ser igual a, y aquí pues hagan una llave donde les quepan 1, 2, 3, 4 y el cualquier otro caso que va a ser un quinto caso. Así que hay que escribir de manera clara cuáles son las cantidades que se asignan dependiendo de los casos de I y J. Vamos a tener el primer caso cuando I sea 0 y J sea 0. En el que sigue cuando I sea 0 y J sea 1. Luego I igual a 1, tanto con J igual a 1 y J igual a 0. Vamos a completar aquí, I igual a 0, J igual a 1, I igual a 1, J igual a 0, I igual a 1, J igual a 1. Y el caso del 0, cuando I y J sean distintos a estos 4 casos. Entonces aquí, en donde estoy escribiendo una raya roja, ustedes deben de colocar su valor numérico que calculen. Finalmente, vamos a hacer un cálculo del inciso I para que vean simplemente cómo tienen que desarrollar cada uno con esta forma de reescribir la prueba de la intersección. La prueba de que x2 sea 0 dado que x1 es 0 por la prueba de lo dado. Y con esto ya lo habrán logrado porque esta es la prueba de ir de 0 a 0 y la prueba de que x1 sea 0 ya la habrán conocido por el inciso A. ¿Sí? Entonces esta primera cantidad es conocida y el segundo factor también es conocido. Este por el inciso A y el primer factor pues por el conocimiento de la matriz P. ¿Sí? Así que habrán llegado a una expresión donde ya nada más deben de sustituir y hacer el producto de manera correcta. Bueno, ahora sí vamos al inciso final de este ejercicio, el inciso D, y es una esperanza condicionada a una variable aleatoria. Recuerden que esto es en realidad una variable aleatoria porque no nos están diciendo cuáles son los valores que está tomando x1, por lo tanto debemos de calcular las dos posibilidades. El valor de x2 dado que x1 sea 0 y además también vamos a calcular pues el otro caso, la prueba de que el valor esperado o la esperanza de x2 dado que x1 sea 1. Los pueden escribir así, inciso 1, inciso 2. Y pues recuerden que la definición de estas esperanzas condicionales, como lo vimos en el repaso de probabilidad intermedia, son fáciles de calcular, puesto que tienen la misma definición de las otras esperanzas. Al final, vamos a escribir el resultado de esta forma. Van a escribir la esperanza de x2 dado x1 va a ser tal cosa si
la variable aleatoria x1 tomar el valor de 0. Y va a ser el otro cálculo si el valor de la variable aleatoria x1 es 1. Aquí van a escribir lo que les quede. Vamos a desarrollar un poco una de las dos esperanzas. Esta, por ejemplo, para que les quede claro cómo se calcula. Entonces se va a sumar los posibles valores de x2, aquí vamos a poner la suma de las x chiquitas, y por la probabilidad de que eso suceda, o sea, por la ponderación de que suceda el valor x. La diferencia a las otras esperanzas no condicionadas es que aquí debemos de escribir la prueba condicional, puesto que es una esperanza condicional. En principio, pues la suma sería de menos infinito a infinito. Sin embargo, solamente va a haber dos sumandos que sean distintos de 0, cuando x chiquita sea 0 y 1. Entonces ustedes sacaban lo demás. ¿Sí? En este ejercicio pues ya no hay mayor problema. Recuerden que tienen que concluir. Al final intenten encerrar en un cuadrado cuando encuentren el valor de la esperanza. Ahora, para que tengan otro ejercicio muestra, el 29 no lo vamos a comentar porque está muy sencillo, ya es una repetición de ejercicios pero con otra matriz de probabilidades de transición y con otros datos, pero es una repetición de ejercicios que ya analizamos. Y vamos a trabajar este que tiene muchos incisos y hay algunos incisos fáciles y algunos otros difíciles, y yo el que voy a resolver es el que veo como un poco más interesante, que es el inciso F. Aquí ya están los datos copiados. Vamos a poner la solución. Y esta, de nuevo, es una matriz, es una probabilidad condicional. Así que de nuevo el procedimiento es estándar. Como es una probabilidad condicional, pues lo sugerido es escribir su definición, que sabemos que es un cociente, cuyo numerador es la proba de la intersección de todos los eventos que ven. El evento es la intersección de tres eventos. El primero sería x3 igual a 1. Los pongo en este orden adrede por la fórmula que hemos visto para la probabilidad de una trayectoria en particular. ¿Sí? Obviamente se puede poner otro orden para x1, x2 y x3, pero yo lo estoy poniendo así porque ahorita lo voy a reescribir de la forma cómoda. El denominador pues es la probabilidad de lo dado, que es esta proba. Y ahora desarrollo el numerador. Entonces, como lo hemos visto anteriormente, esto se puede escribir como la prueba de que x3 sea 1, dado que x2 es 1 y x1 es 1. Pero x1 es 1 ya no lo escribo por la propiedad de marco. Eso multiplicado por la prueba de que x2 sea 1, dado que x1, aquí está mal, esto hay que borrarlo, dado que x1 es 1. Y finalmente por la probabilidad de que x1 sea 1. En el denominador, pues esto va a ser la prueba de que x3 sea 1, dado que x2 es 1, y por la probabilidad de lo dado. Detectamos que ya tenemos algunas probabilidades de transición conocidas. Tenemos la prueba de ir de 1 a 1,
la prueba de ir de 1 a 1 de nuevo, y finalmente la prueba de que x1 sea 1. En el denominador tenemos también la prueba de ir de 1 a 1 en un paso. Recuerden que estamos trabajando con cadenas de Markov homogéneas en el tiempo. Así que de estos elementos tenemos estas dos pruebas que se eliminan y nos queda finalmente la prueba de transición de 1 a 1 por el cociente formado por las probabilidades de que x1 sea 1 y x2 sea 1. Y una vez vamos a desarrollar un poco las expresiones respectivas. Ya saben, usando la ley de la probabilidad total, vamos a calcular esta prueba condicionando con respecto a los valores de x0. Y en el denominador, la probabilidad de que x2 sea 1 la vamos a desarrollar condicionando con respecto a los valores de x0, como lo hicimos en el primer ejercicio del video. Aquí escribimos, dado que x0 es 0, por la prueba de que x0 sea 0. Eso es un medio, por hipótesis, ya escribo directamente los medios, más la prueba de que x1 sea 1, dado que x0 es 1. Igual por un medio, que es la prueba de que x0 sea 1. En el denominador entonces, condicionando con respecto a x0, usando ley de la prueba total de nuevo, nos queda esto por un medio más la prueba de que x2 sea 1, dado que inicio en 1. Tanto en el numerador como en el denominador hay un medio multiplicando a todos los factores. Así que los medios que están aquí en la parte de abajo, que aquí estoy iluminando en verde, se eliminan con los medios de arriba. Y estas cantidades que sobreviven, pues las de arriba, las del numerador, ya son expresiones conocidas. Vamos a tener probabilidades de transición en un solo paso. Aquí abajo vamos a tener la probabilidad de ir de 0 a 1 en 2 pasos, más la probabilidad de ir de 1 a 1 en 2 pasos igual, y arriba la prueba de ir de 0 a 1 en un paso, más la probabilidad de ir de 1 a 1 en un paso. Así que, pues haciendo un recuento, vamos a copiar esta información para verla al mismo tiempo. Así que las cantidades que ya son conocidas son las desconocidas que todavía hay que calcular son estas que acabo de subrayar de naranja. Esta ya y esta también. Estas tres probabilidades ya las conozco a partir de esta matriz de probabilidades de transición. Esta es la prueba de ir de 1 a 1. Este 2/3 es la probabilidad de ir de 0 a 1. Y la prueba de ir de 1 a 1 pues es 1/4. Entonces solo necesito esas dos, son las cantidades con palomas. Y entonces solo
sustituirlas y va a faltar que calculen por su lado pues el resto, o sea, las probabilidades de transición en dos pasos para ir de 0 a 1 y para ir de 1 a 1. Bueno, pues con esto que hice, yo creo que tienen suficiente información para trabajar prácticamente 3/4 partes de la tarea. Esto es todo.